Voy a desactivar la cámara. Y espero que estén viendo la presentación. Ok. Habíamos comentado entonces que el micro pues, es la parte fundamental de una computadora. Pero para poder trabajar con él, pues vamos a necesitar irle poniendo más componentes, ¿no? Y bueno, uno de ellos es la memoria, que ya lo comentamos. Y bueno, teníamos el micro, le poníamos memoria, y ya vimos más o menos qué tipos de memoria hay. Y algo más importante es cómo nos vamos a comunicar con él, ¿no? Se le conoce como las interfaz de entrada y salida. O sea, cómo le vamos a mandar datos a nuestro micro, y él cómo nos va a estar dando respuestas. ¿Okay? Recuerden que lo manejamos como un sistema digital donde entran datos digitales, reciben un procesamiento de esos datos y nos dan ya los resultados, ¿no? También en forma digital. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a meter? También recuerden que es una tarjeta electrónica. Es una tarjeta electrónica, todo va a ser a través de señales eléctricas. Bien, entonces, vamos a ver que estas tarjetas, circuitos electrónicos, lo que se le va a poner al micro, recibe el nombre pues, de interfaces. Interfaces, ¿por qué? Porque va a ser algo intermedio entre el usuario y, en este caso, el micro. ¿Okay? El usuario no puede él interactuar directamente con el micro. Es más, una impresora no actúa directamente con el micro, un mouse, un teclado, no actúan. Necesitan algo intermedio. Ese algo intermedio pues, es la interfaz. ¿Okay? Entonces, anteriormente esas interfaces pues, eran tarjetas electrónicas que se acoplaban en la tarjeta madre. Había unos conectores. Entonces uno compraba la interfaz de la impresora, lo enchufaba, o la interfaz del escáner, y entonces ya el escáner físicamente se conectaba a la interfaz, y la interfaz se conectaba con el micro. ¿Okay? Era el módulo intermedio ahí entre ya el dispositivo y el microprocesador. Bien, vamos a ver a nivel básico cómo podríamos nosotros hacer una interfaz de entrada y salida para un microprocesador. Y vamos a ver que esto pues ya es algo muy, muy utilizado. Entonces, pues ya se crean módulos, se crean chips ya para realizar esa tarea. O sea, facilitan el trabajo al usuario, ¿no? Pero, pues, para entender, vamos a entender cómo está eso de meter y sacar datos. Bueno, vamos a ver que todo micro, en su conjunto de instrucciones, cuando se diseña un micro, son categorías de instrucciones. Tiene categorías de instrucciones de control, instrucciones para hacer operaciones aritméticas. En fin, tiene diferentes, dentro del conjunto de instrucciones están divididas esas instrucciones, y en particular unas tienen que ver con precisamente la entrada y salida de información. Entonces, si ustedes revisan el micro, cualquier micro, su conjunto básico de instrucciones, pues va a haber instrucciones dedicadas a eso, a meter y sacar información para el micro, ¿no? Entonces, este conjunto de instrucciones, el conjunto de instrucciones de una computadora contiene un tipo de instrucciones que nos van a permitir eso. Las transferencias de información del dispositivo, ya sea hacia afuera o hacia adentro.
Y vamos a ver que también hay instrucciones, ya los micros más elaborados, transfiere cadenas de datos entre la memoria y un dispositivo de entrada. O sea, lo básico pues simplemente es mete un dato, saca un dato. Ya conforme va siendo más complejo el micro, pues ya mete toda una cadena, ¿no? O saca toda una cadena. Así como cuando ustedes mandan a imprimir en la pantalla, pueden mandar a escribir un carácter o pueden escribir todo un mensaje. Algo ya les compartí, yo les puedo compartir aquí ya no es un tweet, aquí es un choro que yo puedo hacer que dure 5, 10, 15 minutos. A ver, están hablando y se oye ahí como con eco, a ver, repite porque no te escuché bien. A ver, alguien estaba comentando algo, ¿no? O no. Bueno, si necesitan comentar algo ahí, levanta la manita para que yo me detenga. Y bueno, continuamos entonces. Entonces, todo micro cuando se diseña, dentro de su conjunto de instrucciones, pues tiene ahí una parte que tiene que ver con esto, ¿no? De meter y sacar información. Ya si es un micro más complejo, bueno, pues también esas instrucciones pues, van a ser también más elaboradas. Y pues vamos a ver que metemos el dato y a dónde lo guardamos, a dónde lo enviamos. Y entonces pues vamos a ver que esto generalmente se trabaja con registros internos que tiene el microprocesador. Por ejemplo, el de Intel tiene el registro AX, BX, CX, etc. Entonces ahí es donde va a llegar o desde ahí se va a sacar la información. Y en particular, pues estas son las instrucciones de entrada de la PC. Bueno, perdón, del microprocesador 186 que dio origen a la PC. Lo voy a hacer un poco más chiquito. Ahí está. Estas son las instrucciones de entrada. Entonces, si se dan cuenta, están las básicas. Meter un dato de 8 bits. Y esta tiene ya manejar datos hasta de 32 bits. Para meter y sacar datos de mayor capacidad. Y pues 20 instrucciones más o menos. Y esto, le digo, depende el micro. Unos tienen más, otros tienen menos. Y pues vamos a ver que pues lo básico es un in y es un out. Bueno, entonces a nivel de software está esta característica de poder interactuar para poder meter y sacar información. Y ahora vamos a nivel de hardware, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a usar estas dos instrucciones, entrada y salida. Vamos a ver que a estas direcciones se les conoce como puertos. O sea, nosotros queremos poner una impresora. En teoría, podemos ponerle todas las impresoras, bueno, como 8 impresoras o más al micro. ¿Okay? Entonces, para eso pues necesitamos algo intermedio que ya habíamos comentado, que es la interfaz. ¿Qué pasa si ponemos dos interfaces y esa interfaz sirven para conectar un mouse o impresoras, ¿no? Que estén conectadas? Pues cuando mandemos la información, pues se van a ir en paralelo a la impresora, ¿no? Pero no, nosotros queremos distinguirlas, separarlas. Entonces lo que se hace es que se le asigna un número, pero no un número a la impresora, sino al módulo que está controlando la impresora. Entonces sería la interfaz. Y se le conoce como el puerto. El número de puerto o simplemente puerto. Entonces por eso, ¿quieres comunicarte con la impresora? Pues utiliza el puerto número 30. ¿Quieres conectar con la impresora, otra impresora? Entonces ya de alguna manera se le pone un número o se le asigna un número a esa interfaz y ya sería el puerto número 2, el puerto número 1, puerto número 2, otra dirección. Háganme de cuenta como números telefónicos. Entonces cada dispositivo de entrada y salida está conectado a una interfaz y esa interfaz a su vez tiene asignado un número.
y ese número pues es el que se le conoce como puerto. Y ese puerto pues es una dirección, es un número con el cual nos vamos a estar comunicando. Si es puerto de salida para enviar información o si es puerto de entrada para recibir la información. O sea, puede tener el mismo número, ¿no? Por ejemplo, el puerto número 20, pero puede servir para entrada y el puerto número 20 puede servir para salida. ¿Okay? O sea, se pueden dar esos casos. Bueno, ¿qué necesitamos? Aquí tenemos el esquema de una computadora, un sistema mínimo se le conoce, donde tenemos el CPU, el microprocesador, la unidad central de procesamiento, y distinguimos los tres grupos de conexiones que se debe dar, ¿no? Esas conexiones las agrupamos, les llamamos buses. Físicamente, pues son ahí los cablecitos. No sé, les ha tocado abrir una computadora antigua donde está el disco duro. Entonces, el disco duro se conectaba como con un listón. Son un montón de cables que están en paralelo. Eso podría ser un bus. Sería un bus de datos, bus de direcciones. Entonces, cada patita, cada pin, cada terminal corresponde a un bit de información. Entonces, si la transferencia es en paralelo, pues y los datos son de 8 bits, pues tendríamos 8 cablecitos. Si son de 16, pues 16 cablecitos. El bus de direcciones, habíamos comentado que si es para la PC, es de 1 mega, la capacidad de memoria 2 a la 20, sería 1 mega, entonces tendríamos 20 hilos. Sería un bus de 20 hilos, o bien en la tarjeta de madre serían 20 pistas. 20 pistas de cobre, ¿no? Que están ahí grabadas. Eso es donde físicamente el CPU va a poner un número. Si es el bus de direcciones, entonces va a poner ese número representa una dirección. Si es el bus de datos, esos numeritos nos van a representar, esos bits agrupados de tal manera, nos van a representar un dato. ¿Okay? Y ese dato puede ser bidireccional. Por eso tiene esta flecha, el bus de datos, y tiene una flecha hacia afuera y otra flecha hacia adentro. Esto significa que es bidireccional. El bus de direcciones es unidireccional, solamente está saliendo. Sale y va a nuestros sistemas de entrada y salida. Ya vimos la memoria. Bueno, pues también el bus de direcciones se comunica con la memoria, le da una dirección. El bus de datos se comunica con la memoria. Aquí es bidireccional porque podemos leer y escribir en la memoria. ¿Y quién le dice en qué momento leer o escribir? Pues el bus de control. El bus de control les dice leer o le dice escribir. Entonces, este mismo esquema se utiliza, pero ahora para los puertos de entrada y salida. Hay un bus de direcciones donde se pone una dirección, por ejemplo, 5, se decodifica en el sistema de entrada y salida, que sería la interfaz. Así como esto puede haber más interfaces, pero solamente a esta le va a hacer caso, porque internamente tiene ya grabado el 5. Bien, tiene asignado el 5, entonces cuando aquí ve un 5, es como si le estuvieran llamando, ¿no? Dice, oye, ¿quieres hablar conmigo? Este dato es bidireccional porque en un momento puede enviar datos, digamos, a este display o puede recibir datos de este teclado. Entonces es bidireccional. Y igual, las señales de control están activas para decirles que quieren leer o quieren escribir. Si quieren leer, entonces automáticamente se habilita el teclado, ¿no? Esta línea de conexión. Si quiere escribir, se habilita esto, la salida al display. Y si quiere leer puertos de entrada o quiere leer localidades de memoria. En este caso, está la señal que quiere leer localidades de memoria o quiere interactuar con la memoria y entonces se bloquea toda esta parte de memoria. Es como si no existiera. Se deshabilita. Desaparece, digamos, o no podemos interactuar con ella, y el único que está interactuando pues sería estos puertos de entrada. Al revés, si nosotros queremos leer de memoria, se activa este módulo, recuerden que es hardware, es electrónica, y se desactiva ahora esto. ¿Cómo hacemos que se active y desactive? Precisamente con las señales de control. Estas señales de control le dicen que quiere hablar, quiere estar trabajando con la memoria
o quiere estar trabajando con los puertos. Y otras señales le dicen que quiere hacer una lectura o una escritura a memoria o lectura o escritura a puerto. ¿Okay? Pues ese sería el esquema de cómo estarían interactuando, en este caso los puertos, vía los buses de dirección, de datos y de control. Entonces, este es el esquema que se utiliza en la computadora básica y vamos a ver que es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí se manejan a lo mejor 8 datos y en otros sistemas se van a manejar 16 o 32 datos, ¿no? La capacidad de los buses. Bueno. Entonces vamos a ver que en la primera PC pues ya tenían asignados los puertos. O sea, ya los números que sirven para darle un número a un módulo, a un puerto, pues ya están asignados. Y esto se le conoce como mapa de entrada y salida. Y vemos que serían las direcciones. Y aquí, bueno, y aquí tendríamos a qué dispositivo. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar con el disco duro, o sea, queremos interactuar con el disco duro, pues ya de fábrica, o sea, ya la IBM, la primera IBM, ya le está asignando el puerto 032F. ¿Okay? Entonces quiere decir que si yo quiero leer o escribir el disco duro, yo debo hacer un in o un out al 032F. Si yo quiero el puerto paralelo, el 8255, pues es el 0063. Si yo quiero que el puerto serial, el COM, pues sería el 3FF y el... bueno, si se dan cuenta aquí, ¿qué rango tenemos? ¿Okay? Hay un rango. Son 8. Entonces aquí, ¿qué significa? Que va del 3FF al 3F8. Bueno, del 3F8 al 3FF. ¿Okay? Significa que hay 8 puertos. 8 direcciones de puerto. Entonces, cuando uno compraba el puerto, digamos, una interfaz para el mouse, lo conectaba en el slot y por hardware, o sea, había unos switch, deep switch que le conocen, nosotros teníamos que asignarle este puerto, el 3FF, para que la computadora se comunicaba con ese puerto. O bien le poníamos un adaptador de video, CGA. Esa tarjeta que va a controlar el monitor de video debería de tener el puerto 3DF. Ok, ¿qué pasa si yo quiero otra tarjeta, otro monitor? Pues entonces le vamos a poner el 3D, 3D0. Le ponemos el 3D1 y después 3D2, etcétera, hasta 8 monitores le ponemos, 8 interfaces que manejan 8 puertos y en teoría 8 monitores. En teoría 8 puertos seriales, 8 discos floppies, 8 discos duros. Miren, aquí está COM1 y aquí tenemos COM2, puertos paralelos, 8 temporizadores, controles de interrupciones, el DMA, etc. Entonces, esto ya, como digamos, son las características de los puertos asignados en la PC, en la computadora personal. Entonces nosotros, recuerden que nos daban los manuales, bueno, existen los manuales, ahorita vamos a ver que no es tan complicado, hacer un puerto. Entonces, bueno, hacíamos el hardware, hacíamos la electrónica, y bueno, ahora, ¿qué número le asignamos? ¿Okay? Bueno, pues había que revisar esta tabla. ¿Para qué? Para que no interfiriera, para que no chocara, estar en conflicto con alguna interfaz disponible. Si no tenemos, por ejemplo, que el 8255 no estaba, pues podemos utilizar cualquiera. Pero si por alguna razón le metemos esta tarjeta, pues entonces va a chocar con nuestro diseño. Entonces,
es importante revisar qué puertos, así como en teléfonos, qué teléfono ya está asignado. Una cosa es que esté asignado el número y la otra que físicamente esté el dispositivo. ¿Ok? Si sabemos que no está el dispositivo, que no lo van a poner todo, pues podemos utilizar ese número. Vamos a ver que son 16 bits, ¿no? ¿Cuántos bits? Son FFF. En teoría son 2 a la 16. Son 64,000 direcciones. O sea, hay sobrantes. Pero si insistimos acá, bueno, tendremos que checar que no haya conflicto. Y si no, nos vamos a esta. Dice área de expansión. Esto es para los experimentadores, para los usuarios que quieren hacer sus entradas y módulos de entrada y salida. Bueno, pues está todo este montón de direcciones disponibles. ¿Okay? Por eso, pues ni tocar esto, ¿no? ¿Para qué? Si aquí hay más direcciones. Bueno, entonces, conclusión, cada puerto tiene una dirección. Ya los puertos, ya hay unos puertos preasignados por la máquina, por la computadora, la PC, ya tiene estos asignados. No conviene meternos con ellos, mejor trabajamos con otros. O bien, si vamos a utilizar algunos de estos dispositivos, asegurarnos que lleven estos puertos para que pueda comunicarse la PC con ellos. ¿Okay? Bueno, eso se le conoce como un mapa de entrada y salida. Bueno, ahí están, había puertos ya predefinidos y puertos que están disponibles para los usuarios. Bueno, ¿cómo vamos a meter y sacar información? Utilizando los buses de la computadora. Recuerden el bus de direcciones, bus de datos y bus de control. Tenemos que de alguna manera conectarnos a ellos. ¿Okay? Entonces, pues hay dos circuitos básicos para poder hacer estos de entrada y salida. Entonces, el dispositivo básico de entrada es lo que se conoce como buffer de 3 estados. Serían estos. Esto lo pueden ver como switches. Son switch, pero electrónicos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que normalmente aquí tendríamos un 0 y un 1 a la salida de estos buffers. Ya a nivel electrónico, a nivel interno, tiene una señal de control que si está habilitada, pasa la información. Y si está deshabilitada, es como un switch, se abre. Presenta alta impedancia. Entonces, digamos, son switch electrónicos, controlados electrónicamente, ¿no? Por medio de esta señal. Con esta señal yo le digo, funciona, o ábrete o cierra. Abre o cierra. Entonces son switch y se le conoce como buffer de 3 estados para meter información. Y para sacar información, pues tenemos flip-flop normales. Espero que se acuerden de los flip-flop. Estos son tipo D. Entonces simplemente son dispositivos que van a almacenar información cada vez que reciban una señal de control. Una señal de reloj. O sea, llegan a esa señal de reloj y en ese momento capturan el dato que está en la entrada y lo almacenan. Entonces, estos son los chips típicos que vamos a utilizar para meter y sacar información. Ya que tenemos, por ejemplo, una interfaz básica para meter información. ¿En qué consiste? Pues habíamos dicho que es el buffer de 3 estados. Y aquí hay un arreglo que se conoce como pull-up, ¿okay? Resistencia arriba. Esto es muy utilizado, no sé si lo utilizaron en digitales, es para meter señales digitales a una tarjeta electrónica digital. Entonces, cuando el switch está abierto, este voltaje que está acá, pues se va por acá. Se activa la señal de 3 estados, que recuerden que no es un switch, y estos valores pasan a través del chip y están presentes aquí, a la salida. ¿Okay? Si aquí desactivamos esta patita, se llama de selección, esta patita de selección, se bloquea y ya no pasa.
Este es como si se abriera el switch y ya no hay información acá. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que con estos switches, poniéndoles en alto o en bajo, cerrado o abierto estos switches, la señal se va a tierra o no. Entonces, cuando se va a tierra la señal, por medio de estos interruptores, la patita correspondiente se pone a 0 volts, a tierra. Entonces aquí tendríamos un 0 lógico. Si está abierto, pues viene este voltaje y aquí tendríamos un 1 lógico. Entonces, por medio de estos interruptores nosotros podemos poner ceros o 1. Hacer que el voltaje se vaya a tierra y forzar un 0. Entonces aquí tendríamos ceros y unos. Pasaría. ¿Okay? Entonces, este es el circuito básico. Es el que vamos a utilizar para hacer que pase esta información. Aquí sería nuestro dato. Ceros y unos. Yo quiero tener un dato de 8 bits. Quiero que pase y se conecte ¿a dónde? Pues precisamente al bus de datos. Pues hagan de cuenta, aquí viene el bus de datos, es como una carretera. Están circulando datos por acá, bits, en este bus. ¿Qué pasa si tenemos nuestro coche? Tenemos nuestros 8 bits. Queremos meternos al bus de datos, a la carretera, a la autopista. Bueno, pues llegamos, le damos el, nos da activamos y pasa la información. Es como un coche, ¿no? Este sería como el del tren, ¿no? Que es la pluma que está impidiendo que a través de esta carretera pase un coche. Con esta levantamos la pluma, activando el cel. Entonces la información que está aquí pasa y se conecta físicamente al bus de datos. ¿Okay? Y entonces, ¿qué riesgo tenemos cuando nos metemos a la autopista? Si no tenemos los debidos cuidados, ¿no? La debida precaución, pues nomás nos aventamos así como el borras. Decimos, a ver, levanta la pluma. Ya se levanta, se mete y puede haber colisiones. Puede haber conflictos dentro del bus de datos. ¿Por qué? Porque en el bus de datos están mandando direcciones. O sea, todos tienen acceso. Tiene acceso a la memoria, tiene acceso al puerto de entrada, al puerto de salida, tiene acceso al micro. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que, de alguna manera, saber en qué momento podemos meter información y en qué momento no. Bueno, pues este es el diagrama básico, es el que vamos a estar encontrando, es el que vamos a estar utilizando para conectarnos al bus de datos. ¿Ok? Entonces, es el concepto como buffer de 3 estados. Se utilizan para construir los puertos de entrada de los en un sistema de microprocesador. Entonces el circuito permite al microprocesador leer el contenido de los 8 interruptores que se conectan a cualquier sección de 8 bits del bus de datos. Cuando la señal de selección toma un valor lógico. O sea, cuando usted activa esta señal de selección, manda el pulso o la señal, se conectan y esta información que está acá se hace presente a la salida. Y como a la salida va conectada al bus de datos, pues ya están en el bus de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en nuestro micro va a haber la memoria, y en la memoria nosotros vamos a escribir nuestro programa. Nuestro programa para meter o sacar información. Y nuestro programa en algún lugar debe de llevar la instrucción IN. Okay. Es decir, ¿quién controla la entrada y salida de información? El microprocesador. ¿Cómo lo hace? Por medio de un programa. Bueno, vamos a ver qué es hardware y software. Pero el que dispara todo es el programa, el software. Entonces, nosotros escribimos un programa en ensamblador. Bueno, digamos, debe ser ensamblado porque ya está físicamente en la memoria, en el chip de memoria. Entonces, el programa ensamblador, recuerden que a su vez está el código de instrucción, y el código de instrucción es hexadecimal. La tarjeta electrónica no entiende eso de hexadecimal. Ese código hexadecimal a su vez se transforma en unos y ceros.
la tarjeta no entiende de esos de unos y ceros. Entonces, esos unos y ceros se transforman en voltajes, en 0 y 5 volts, y entonces ahora sí, ya podemos interactuar. Entonces, en el programa, de alguna manera, grabamos esos unos y ceros que van a hacer que se activen y generen valores de 0 y 5 volts. Y ahí lo grabamos en la memoria, grabamos el programa. Si esa parte del programa tiene que ver con que vamos a meter datos del exterior al micro, entonces, pues de alguna manera debe de haber una instrucción que haga referencia a entrada. Y entonces, por ejemplo, le ponemos la instrucción in 200. O sea, es un programa ensamblador, tiene varias instrucciones y en particular tiene uno que dice in 200. ¿Qué significa? Pues que el in es entrada y el 200 es el puerto. O sea, tenemos que hacer una entrada de información utilizando el puerto 200. ¿Qué sucede físicamente en el micro? Si nosotros tuviésemos ese aparato que les comento que es el analizador de espectros, póngale ahí en el buscador analizador de espectros, en el buscador de internet, y van a ver que se parece como un osciloscopio. La diferencia es que él tiene un montón de patitas, de sondas de entrada o mediciones de prueba. Entonces, si nosotros tomamos ese instrumento, o bien tomamos un multímetro y nos ponemos a leer todas las patitas del bus de direcciones, los 0 o 5 volts, que a su vez va a ser unos y ceros, y esos unos y ceros nos están representando un número binario, pues vamos a ver, ahí en este caso sería el 200. ¿Por qué el 200? Porque aquí el programa empieza a ejecutarse. Empieza a ejecutar la instrucción 1, instrucción 2, y llega la instrucción 3 y dice in a la 200. Entonces va, captura la información, la decodifica, la instrucción, la decodifica y la ejecuta. Entonces cuando la ejecuta dice, hay que hacer una entrada a la 200. Entonces él va y físicamente en el bus de direcciones, en los pines, en las patitas, en las terminales, va a aparecer unos y ceros. Y esos unos y ceros van a corresponder al número 200. Entonces físicamente va a ser aparecer el número 200 en binario. ¿Okay? Y entonces este número 200 va a pasar así tal cual, bueno, se conecta al bus de direcciones, a un comparador. Básicamente es un comparador. Este comparador está checando el 200. Bueno, este comparador está haciendo la pregunta, oye, en el bus de direcciones hay un 200. Entonces aquí eso, toma los pines del bus de direcciones y los compara. A ver si coincide con el 200. Es un comparador, pero se le conoce como un decodificador de dirección. Decodificación de dirección de puerto. Entonces, tiene preasignado el 200. Entonces, él está buscando que en el bus de direcciones haya un 200. Cuando en el bus de direcciones hay un 200, se activa esta patita de selección. O sea que ya lo encontró. En el bus de direcciones está el 200. ¿Okay? Entonces, es un comparador. Se activa esta patita de selección, se activa. Dice, bueno, ya está el 200. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo encontrarme una instrucción que diga entrada, que diga leer la localidad 200. Entonces también cuando el micro interpreta esa instrucción de leer la localidad 200, aquí va a haber un 200 en el bus. O bien cuando hay una instrucción que diga escribir a la localidad 200, bueno, pues también aquí va a haber un 200. Cuando diga una instrucción saca esta información por el puerto 200, aquí va a haber. ¿Okay? Entonces se puede dar 4 situaciones por las cuales aquí puede aparecer el número 200. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo sabemos que es una o la otra? Bueno, este decodificador ya nos dijo que es de 100. Entonces, para eso nos vamos al bus de control. Cuando acá haya uno in 200, significa leer.
Entonces vamos a ver que hay una patita del bus de control que se llama lectura que se va a activar. ¿Okay? Cuando aquí haya un out 200, aquí se va a activar una patita que dice escritura. Eso va a salir una patita que dice escritura y se va a poner en alto. Se va a activar. Entonces, ya sabemos por medio de una patita del bus de control que estás realizando una lectura. Ahora, ¿cómo sabemos que no es una operación con memoria? Bueno, ¿cómo sabemos que es una operación de memoria o una operación de puerto? Pues el mismo micro nos los da por sus bus de control. En el bus de control va a haber una patita que va a ser IO. IO quiere decir actividad en el puerto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar en cuenta 3 condiciones. Una, que exista la dirección 200 o la dirección que queremos usar. 2, que sea una operación de lectura, RD. Y 3, que sea una operación con un puerto, la patita IO. Esas 3 activas, el 200, RD y O, se activan de manera automática cuando el micro está procesando la instrucción IN 200. O sea, el micro nos da esas señales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tomamos la selección, la señal de selección, tomamos la señal de RD y la señal de puerto. Y hacemos una. Es decir, se deben de cumplir estas 3 condiciones. Cuando se cumple la condición, entonces esta comportante se activa, nos manda un pulso. ¿Y a dónde manda el pulso? Pues a estos buffers de 3 estados, que habíamos dicho que son como switch. Entonces abre los switches y pasa esta información. ¿Okay? O sea, estas líneas se conectan ya directamente al bus de datos. ¿Okay? Hagan de cuenta que este es como un semáforo. Estos datos quieren tomar la autopista, pero para que tomen la autopista se debe de prender la luz del semáforo, se debe de activar. Y la luz del semáforo se va a activar si se cumplen 3 condiciones. Que sea un acceso al 200, a la dirección 200, que sea una lectura y que sea un puerto, una operación de puerto. ¿Okay? Entonces ya, ¿y qué es lo que va a aparecer en el bus de datos? Pues este dato, el que nosotros hayamos programado o hayamos puesto aquí por medio de estos switches. Esto habíamos comentado, es un pull-off. Esta resistencia es para energizar. Y estos switches nos permiten mandar a tierra ciertos bits. Entonces el dato aquí lo podemos escribir. Aquí ponemos un 88. Bueno, pues este 88 en hexadecimal va a venir por acá. Pasa por aquí un 8 y aquí un 8. Son 8 bits. Y aquí estaría el bus de datos. Si nosotros tomamos ese aparato que les digo que es el analizador de espectros, tomamos y leemos estos bits, vamos a ver este número, el que está aquí. Lo vamos a ver presente. Y en ese momento se va a hacer la captura. Este dato que está aquí viene por acá, pasa al bus de datos y se mete a nuestro microprocesador. Y entonces ya capturó el dato que nosotros teníamos a la entrada. Esto era muy típico en las tarjetas madres anteriores. Nos permitía configurar ciertos parámetros al micro. O sea, si ustedes destapaban una tarjeta madre, había un deep switch y de acuerdo al dato que aquí poníamos, o bien el primer DIP correspondía a los switch, a los puertos, a la impresora. Con eso le podíamos decir qué características tenía nuestra computadora, cuántos discos duros tenía, si tenía impresora o no tenía impresora, en fin, nos permitía configurar ciertos parámetros de la PC al leer o al mandar este dato. ¿Okay? Entonces, cuando empezaba a correr, pues hacía una operación DIN, tomaba, y de acuerdo a esta información, pues ya se configuraba. O bien simplemente como datos, ¿no? Es el dato que nosotros queremos meter en nuestro micro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la combinación de hardware y software. Es el hardware típico que se utiliza para conectarnos al bus de datos.
toma en cuenta las 3 condiciones que se tienen que dar para meter un dato y el software. O sea, el hardware necesita el programa, ¿no? El programa para funcionar. Y bueno, pues ese sería el programa. A ver, pregunta. ¿Qué tiempo va a estar presente este bus de datos? Bueno, el tiempo que va a estar presente este bus de datos, pues va a depender del tiempo de ejecución. Si esta instrucción la ejecuta así exagerado, así hablando exagerado, ¿no? En un minuto, en un segundo. Bueno, pues esta instrucción la ejecuta en un segundo y esta instrucción, el IN200 lo ejecuta en un segundo, pues va a estar presente este dato, estas condiciones, o sea, todo lo que vimos acá, van a estar presentes durante un segundo. ¿Por qué? Porque después ya se va a pasar a ejecutar la instrucción 4. Y en la instrucción 4 pues va a hacer otras cosas. Y a lo mejor vuelve a usar el bus de direcciones o el bus de datos, entonces aquí va a cambiar la información. Entonces, solo va a estar presente el tiempo que tarde, el tiempo de ejecución de esta instrucción. ¿Okay? Y pues son micro o nanosegundos, ¿no? Dependiendo de la velocidad del micro. Es muy rápido. Entonces las lecturas son a la velocidad a la que se ejecuta la instrucción dentro del microprocesador. Por eso les comentaba, pues tenemos un sistema muy rápido y un sistema muy lento. Esto es manual, ¿no? Nosotros pondríamos aquí la información manual. Y en menos de un microsegundo, mucho menos, ya se capturó la información y ya está dentro del micro. Entonces, bueno, hay que tomarlo en consideración, ¿no? Entonces, hardware pues, sería este módulo a partir del 244. Software necesario debe de haber una instrucción de entrada. Entonces, esa sería la interfaz básica para meter y sacar para meter información. Y es lo que configura, sería la interfaz, ¿no? El hardware. Vamos a ver que este dato de entrada, pues lo quitamos, ya no lo damos manual, puede ser ya de manera automática. Son los datos que está dando el dispositivo de entrada. El teclado puede ser algún dispositivo de entrada. Entonces, esta sería la interfaz, digamos, toda esta parte. Que se conecta a los puertos de dirección, datos y control. Y el switch, sería el periférico. Sería el teclado, bueno, lo que va a meter información, el disco duro, lo que va a estar metiendo información a nuestro micro. Bueno, ¿qué hacemos si queremos sacar información? Para sacar información, pues vamos a utilizar ahora flip-flops. Entonces, la interfaz básica de salida acepta datos desde el micro. O sea, ahora el micro va a darnos información. Sus registros o biestables, al igual que los buffers del dispositivo de entrada. Entonces aquí, ahora tenemos el bus de control, bus de datos. Debe ser más grande. Y en el bus de aquí es el flip-flop, son flip-flops. Aquí es el bus de datos. Este es el flip-flop y aquí aparecería el dato. Hagan de cuenta que el bus de datos es como un río. Es un río y ahí están circulando varios peces. Y entonces ustedes le dicen, bueno, pues ustedes debes de capturar el pez número con estas características, ¿no? Que son tus datos, lo que tú necesitas, lo que tú vas a procesar. Y entonces, ¿qué les dice? Bueno, pues aquí también hay una patita de selección, va a ser un pulso, y cuando diga ya, es una señal, captura lo que está en el río. Exactamente lo que está en el río cuando esta señal esté activa, toma y aquí lo presenta. ¿Okay?
Y esto lo vamos a hacer o se va a activar igual por hardware y software. Este sería el hardware básico. Y el software pues debe de tener una instrucción que diga salida. Salida por tal puerto. Y en ese momento en el bus de datos va a estar el dato que el micro quiere que procesemos. Entonces el flip-flop lo va a capturar. Lo va a leer. Y lo captura y aquí lo presenta. ¿Qué tiempo va a estar en el río el pez? ¿O qué tiempo va a estar el dato en el bus para que lo podamos capturar? Pues el tiempo que tarda en ejecutarse la instrucción de out, la instrucción de salida. Pueden ser nanosegundos o microsegundos, ¿no? Por eso es necesario este aparato, este dispositivo, el flip-flop, porque le va a permitir capturar. O sea, captura en ese momento el dato y ya lo guarda y con esto lo visualizamos. ¿Okay? Entonces, esa es la interfaz básica y vamos a ver que es similar al anterior, pero ahora queremos sacar información. Entonces, tendríamos que hacer un programa dentro del microprocesador, dentro de la ROM, donde esté nuestra instrucción de salida, out a la 200. Entonces, pues aquí igual, a la 200, el micro toma la instrucción, decodifica la instrucción, ejecuta la instrucción, y cuando lo está ejecutando, aquí le pone un 200 en el bus de direcciones. En el bus de control va a activar la patita de escritura. Y va a activar la patita de dispositivo, ¿no? De puerto de entrada o de salida. Entonces, igual que en el anterior, el decodificador pues, es un comparador, está checando lo que hay en el bus de direcciones, se cumple la condición, manda una señal de selección activa, checa la condición de WR y de IO. Si se cumplen estas tres condiciones, quiere decir que se está activando, se está llevando a cabo la instrucción de salida. Entonces manda la señal y en ese momento lo que está en el bus de datos es capturado por los flip-flop, 8 flip-flops, ¿no? Es el LS374, captura esos 8 bits, los almacena y los presenta en este arreglo de LEDs. Y aparecen ahí. Okay. Bueno, pues ese es el proceso. Entonces se deben de cumplir 3 condiciones, al igual que el anterior. Que esté el dato, que sea una escritura y que esté interactuando con las interfaces de entrada y salida. Pues todo esto sería la interfaz de entrada y salida. Y este display pues sería el dispositivo de salida, que puede ser la impresora. Y entonces con eso sacamos la información. Entonces, ¿qué tiempo va a estar presente en el bus de datos el dato que estamos mandando acá? Pues el tiempo que dura la instrucción. Bueno, entonces esos son los esquemas básicos, tanto de entrada como de salida. Y entonces vamos a ver que las diferentes variantes, ahorita vamos a ver dispositivos, se basan en esto y hacen mejoras para poder manejar más dispositivos o más números de bits. Bueno, está bien, ya tenemos cómo meter y cómo sacar información. Pero recuerden que esto es muy rápido. Es del orden de nano o microsegundos. Muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interactuar con un dispositivo? Vámonos por este caso, por ejemplo. Lento, que sería nosotros manualmente estar poniendo aquí el dato. Y un dispositivo rápido que se ejecuta en nanosegundos o microsegundos. ¿Cómo podemos sincronizarnos? Bueno, pues eso entraríamos ya a lo que se conoce como el software. Entonces a la parte de software y esto se le conoce como protocolos. Los protocolos de
de comunicación que nos van a permitir poder interactuar, ¿no? Poder meter y sacar información entre dos dispositivos que manejan una velocidad diferente. ¿Okay? Entonces muchos dispositivos de entrada y salida admiten o sacan información a una velocidad mucho menor que el micro. Entonces, para sincronizar esto, pues ya lo haríamos por software, que se le conoce como protocolo con respuesta, o handshaking, o bien encuesta de polling. Handshaking es como apretón de mano. ¿Okay? Se ponen de acuerdo los dos, se dan la mano y en ese momento transfieren. ¿Cuál es la idea? Pues que sincronice al dispositivo de entrada y salida, lo sincronice con el microprocesador. Entonces, por ejemplo, podemos ver una impresora paralela, ¿no? Es muy rápida, imprime 100 caracteres por segundo, pero vemos que el microprocesador pues, puede enviar más de 100 caracteres por segundo a la impresora, es muy rápida. Ustedes cuando van a imprimir un archivo grande, más se tardan en darle clic, que el micro ya agarró el archivo y ya se lo envió a la impresora. ¿Okay? Y ya la impresora, bueno, pues con calma empieza a imprimir. Entonces, por lo que debe desarrollarse un método para hacer más lento el microprocesador con el fin de que coincida con la velocidad de la impresora. Entonces, se sincroniza. Bueno, vamos a ver que esto maneja señales, en particular el impresor o el teclado, que le dice cuándo está ocupados, cuándo están ocupados. O sea, cuándo la impresora está imprimiendo, cuándo el teclado está procesando información, ¿no? Es hardware, ¿no? Es una patita llamada la señal de ocupado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta señal de ocupado, de alguna manera, bueno, ya vimos cómo, la está leyendo o la lee el micro. Entonces, para poder imprimir se debe conocer el estado de la señal. Esto es como por eso se le llama de encuesta. Entonces, este proceso de interrogación a la impresora que espera una respuesta o handshake es conocido como encuesta o polling. ¿Qué significa? Que la impresora le va a avisar al micro de que está ocupado o desocupada por medio de una patita. No sé si se acuerdan de del puerto paralelo. Las primeras impresoras del puerto paralelo utilizaban un conector. Y ese conector era de 25 patitas. ¿Okay? Bueno, pues dentro de esas 25 patitas hay una patita que dice precisamente ocupado. Esta. Entonces, es ahí la que utiliza la impresora. Entonces, la impresora le manda una bandera, le manda una señal de ocupado. Pues, ok, se verifica la bandera de la impresora y le envía datos si no está ocupado. Y entonces nosotros por programa tenemos que hacer tenemos que hacer un programa que se va a encargar de estar leyendo datos y vaya a imprimir. ¿Qué significa imprimir? Pues mandar los datos al puerto asociado a la impresora. Entonces podemos escribir a nivel de software, podemos escribir un programita, una subrutina que diga imprime. Y entonces, básicamente, ¿qué es esto? Pues que le está, de alguna manera, le está checando. Entonces, a ver si revisan con calma este programita. Lo voy a hacer porque creo que se brincó aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo un el in que vimos nosotros, ¿no? Entonces, esta es la localidad de memoria, este es el código hexadecimal, y este código hexadecimal corresponde a este mnemónico, y este mnemónico nos dice un in. Aquí ya utilizan ensamblado, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Pues lee la bandera de ocupado y la manda a L.
Y entonces lo que hace es una prueba, un test. Simplemente pregunta si la impresora está ocupada o no. Y si está ocupada, ¿qué es lo que hace? Prueba. John, no sé si se acuerdan sus cursos de ensamblador. A ver, ¿qué significa o qué creen que significa JNE? Esto para ver si me están siguiendo o ya se me desaparecieron. A ver, ¿qué es JNE? ¿Qué creen que sea? Saltar si no son iguales. Jump not ¿Mande? equals. Saltar si no son iguales. Es una instrucción de salto. ¿Y qué es esa instrucción de salto? Pues simplemente está checando la patita de verificación de la impresora. Entonces, ¿qué dice? Pues la impresora está ocupada, sí. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Un ciclo. Se queda clavado en este ciclo. Y cuando la impresora dice, ya estoy, ya me desocupé, checa esta impresora y lo que hace es un out. O sea, hace un in para checar el estado de la impresora y hace un out para mandarle datos a la impresora. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el micro le está mandando datos a la impresora, pero ¿qué es lo que está haciendo la mayor parte del micro? La mayor parte del micro el tiempo de máquina, el tiempo de procesado, se lo está llevando esto. Esta pregunta. Lo metemos en un loop, acá. La mayor tiempo el micro está en este loop. Tan pronto la impresora le dice sí, pues va, lo que tarda en ejecutarse la instrucción ya le mandó el dato. Y de aquí a que la impresora imprime el dato, o lo que vaya a hacer, se la pasa en este ciclo. ¿Okay? Conclusión, funciona, así se trabaja. Es el protocolo de handshaking, protocolo con respuesta. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es muy sencillo, simplemente es una pregunta. La desventaja es de que se la pasa ahí dando vueltas. Se utiliza, sí, cuando el micro está nomás para eso. Su función en la vida nada más es manejar la impresora. Entonces se la pasa ahí checando, atendiendo a la impresora. ¿Qué significa? Que no puede hacer otras cosas. El micro ahí se queda pegado a la impresora. Así salieron los primeros modelos, ¿no? De las impresoras. Decíamos, haz esto y bueno, pues hasta que terminara de hacer esa tarea, nosotros podíamos ya volver a interactuar con el micro. Entonces, si el micro nomás va a realizar una o dos tareas, es aceptable, ¿no? Que el micro se quede ciclado aquí la mayor parte. Si queremos que nuestro micro haga otras cosas y no esté todo el tiempo nomás preguntándole a la impresora si ya puede imprimir, entonces tenemos que cambiar de esquema. Funciona para situaciones sencillas, pero cuando queremos ya sacarle el máximo provecho a nuestro microprocesador, no es conveniente. Entonces se le conoce como el protocolo handshaking, protocolo o de encuesta. El polling es cuando nosotros le ponemos un teclado a nuestra micro y nos vamos a estar pasando todo el tiempo nada más el micro preguntándole al tecladito si alguien oprimió una tecla. Hay otros métodos más eficientes, es el por interrupciones, pero al menos este es de los más simples, de los sencillos, y se sigue usando, ¿no? Se sigue usando cuando el circuito es sencillo. Si no, pues cambiaríamos al otro que se le conoce por interrupciones. Bueno, aquí no nos vamos a meter mucho en eso. También hay, igual como hay decodificadores, si se acuerdan de decodificadores de memoria, bueno, pues también hay decodificadores de puerto que nos permiten identificar con qué puerto vamos a estar trabajando para entrada o salida de datos. Y ese decodificador, recuerdan que era por hardware,
que era un comparador. Bueno, pues igual al final era un dispositivo lógico programable. Bueno, pues igual, este dispositivo lógico programable nos permite activar o desactivar el puerto con el cual queremos, activar o desactivar el chip con el cual queremos meter o sacar información. En este caso es sacar los puertos para la salida, ¿no? O sea, este es el puerto de salida, pero aquí el proceso de selección tenemos, si se acuerdan, tenemos que generar una dirección. Este es el que interactúa con la dirección y genera la señal del puerto. Este AN ya está interno dentro de este GAN. Aquí tiene estas señalitas de control. Bueno, pues ese sería por medio de un dispositivo lógico programable, logramos checar las condiciones para que se pueda dar la salida del puerto. Si vamos a manejar 16 bits, pues necesitamos 2. Para la entrada, igual tendríamos 244. Cada uno está manejando 8 bits. Y pues ahí lo podemos ir complicando cada vez más nuestro circuito. ¿Okay? Bueno, vemos estos son los circuitos básicos. Si ustedes quieren hacer un circuito mínimo, muy pequeño, pues esos son los esquemas. ¿Okay? ¿Qué pasa? Pues son muy utilizados. Y entonces, este circuito de entrada y este circuito de salida nos van a manejar un dispositivo de entrada, un dispositivo de salida. Pero ¿qué pasa si queremos manejar más dispositivos, más entradas, más salidas, tener más puertos? Bueno, pues tendríamos que repetir este esquema, bueno, el que vimos acá, ¿no? Tendríamos que repetir este esquema n veces, obviamente aquí variando el decodificador, y ya tendríamos varios puertos. ¿Qué es lo que hacen? Pues como saben que este es el de batalla para entrada, y este es el esquema básico de salida, lo encapsulan, lo meten en un chip, y ese chip se conoce como la interfaz periférica programable. Y este es el que controla el puerto de la PC, el puerto paralelo. O sea, el puerto paralelo, las patitas del puerto paralelo van a esta interfaz periférica programable. ¿Y qué es? Bueno, pues es un chip también de 40 patas, donde tiene metido estos circuitos de entrada y salida y maneja 3 puertos de entrada y salida. O sea, el hardware que estaba ahí lo meten en un chip, se le llama el 8255, y entonces ahora sí el microprocesador, aquí va el dato, aquí tenemos las señales de control, por aquí debe de haber un decodificador de puerto. Entonces el micro puede mandar la información, enviar información al puerto A, al puerto B o al puerto C, o al revés. Del puerto C puede enviar información al micro. Simplemente son 6 puertos, 3 de entrada y 3 de salida, que están interconstruidos dentro de este chip. ¿Okay? Y son programables. ¿Qué significa? Que yo le puedo decir cuándo este es de entrada y cuándo este es de salida. Entonces, simplemente pues, están duplicados, ¿no? Y en un momento se habilita un circuito y otro. Entonces, pues ya nos vino el trabajo de ahorrar, de hacer esto. Ya internamente ya están acá. Y entonces, este chip, pues nos da, obviamente aquí sería el decodificador de puerto para asignarle. ¿Por qué? Porque podemos tener varios de estos. Y tener 1, 2, 3, ponemos otro y ya tendremos 6 puertos. Te ponemos otro y ya tenemos más puertos. Pero cada puerto a su vez debe tener una dirección. Entonces con este dispositivo lógico programable le asignamos la dirección. Con estas señales de control le decimos si es de entrada y salida y lo programamos. Entonces 3 puertos en este chip y esos puertos son bidireccionales. Pueden ser de entrada o pueden ser de salida, y en su momento pues fue lo máximo, ¿no? La novedad, todo muy pequeño. Y es el que está utilizando la PC. Si ustedes identifican el puerto, el número de puerto paralelo asociado al puerto A, puerto B y puerto C, ustedes pueden meter y sacar información de la PC.
¿Por qué? Porque el hardware ya está hecho. Ah, bueno, y que esa computadora tenga el puerto paralelo. El hardware ya está internamente, está en la tarjeta madre. ¿Qué es lo que necesitan? Trabajar con... bueno, es más, ya la dirección ya está. En el mapa de direcciones que vimos al principio, ahí viene el número de puerto. Entonces, ustedes pueden hacer entradas y salidas al puerto paralelo de la impresora. Y fueron, digamos, la novedad en ese momento, ¿no? Que se podía interactuar ya con la impresora para meter y sacar información, datos, utilizando su puerto paralelo. A nivel de hardware, pues no hacíamos nada más que enchufarnos al puerto paralelo. Y la otra era la programación, el software. Pues ya, pero se podía. Bueno, se pudo. Ah, mira, aquí está. La computadora personal es un decodificado en los puertos 60 y 63. Entonces, esos son los puertos para poder interactuar con el puerto paralelo. Y entonces, pues ya, había también por medio, se puede programar el 8255, puede funcionar en el modo 0, modo 1, modo 2. En el modo 0 trabaja como puerto, le podemos poner un arreglo de display de 7 segmentos. O sea, utilizamos un puerto para poner dígitos y otro puerto para manejar los displays, los segmentos de los diodos, un display de 7 segmentos. Con un puerto manejamos los segmentos y con otro puerto manejamos los dígitos. Y con eso podemos hacer un display de 8 dígitos. ¿Okay? Ya nos olvidamos de la parte de puertos porque ya viene en el 8255. Ya nomás le poníamos los displays, ¿no? Transistores, lo conectamos y ya podíamos mandar información a estos 8 dígitos, ¿okay? Con el puerto. Igual pues era nomás identificar el puerto y mandaban la información. Bueno, también algo muy típico y es lo que vamos a hacer cuando veamos microcontroladores, que también si queremos información en forma de texto, pues existen comercialmente unas pantallas, que se llaman pantallas LCD, donde podemos escribir texto. Y entonces el comportamiento de esta pantalla es muy parecido al de un monitor. O sea, tiene instrucciones para mover el cursor, para borrarlo, para subirlo, ocultarlo, y poner caracteres especiales inclusive, podemos crear nuevos caracteres en esta pantallita. Es la que tienen más o menos los teléfonos públicos. Con eso interactuamos. Y bueno, pues es muy fácil. Esta pantallita la conectamos al 8255. La conectamos hacemos por ahí otras 4 conexiones. Y ahora ya nos puede servir como un pequeño monitor. Le enviamos información a la PC. Entonces ya tendríamos dispositivo de salida. Dispositivo de salida de información. Les comentaba que ya estas computadoras, las viejitas, las que ya no las querían para cuestiones de oficina, les empezaron a buscar más aplicaciones y una de ellas, pues, poder controlar, digamos, un motor a pasos, ¿no? Entonces, le poníamos un motor. Esta era la parte de potencia, manejaba alta corriente y mandaban las señales de control utilizando precisamente esta interfaz o el puerto paralelo. Por medio del puerto paralelo mandamos los bits de control a una interfaz, a un driver del puerto, interfaz para el motor de paso, y podíamos mover este motor utilizando el puerto paralelo de la impresora vía el 8255. ¿Okay? Son puertos, simplemente mandamos información. Después hay que estudiar un poquito de cómo es la secuencia de pulsos para que nosotros hagamos que se mueva el motor. Y es lo que pasa con la impresora. El motor que tiene la impresora es un motor a pasos. Está controlado por un microcontrolador, que es la que se encarga de posicionando la cabeza de impresión a lo largo del papel. ¿Okay? Entonces, pues empezaron a haber aplicaciones, ¿no? Aplicaciones para los computadores. Bueno, vamos a ver que también es posible. Esta va a ser una práctica donde podemos hacer un arreglo de interruptores, un arreglo matricial.
un arreglo matricial de interruptores, donde manejamos columnas, manejamos renglones, y en la intercepción de cada columna y renglón ponemos un interruptor. ¿Okay? Manejamos un puerto de salida y un puerto de entrada. Con eso nosotros podemos enviar señales, y de acuerdo al valor de estas señales, bueno, de acuerdo a leemos por el puerto B, y al ir interrumpiendo, al ir prendiendo o apagando estos botones, se modifican estas señales. Sabemos lo que enviamos. Cuando algún interruptor está cambiado, se modifica esa señal, leemos esa señal, hacemos un análisis, y de acuerdo a ese análisis podemos determinar qué botón se oprimió. ¿Okay? Y eso se llama decodificado de teclado, y la opción y la acción de estar viendo qué tecla suprimió es el escaneo. Se le llama el escaneo, hacer el escaneo del teclado para identificar qué tecla se suprimió y ya determinar. Después se le asocia, sería una posición, nos da columna, nos da renglón, vamos a una tablita que tenemos predefinida y decimos que si el interruptor, la columna 1 y el renglón 3 se activaron, eso significa que el interruptor tal se activó, y entonces yo le asigno a ese interruptor un valor por software. Yo le digo que ahora ese interruptor va a ser el número 4. O por software le puedo cambiar ese número. Bueno, ese sería el diagrama de flujo para decodificar la tecla. Y ese sería el programa hecho en ensamblador. Les decía, los primeros trabajos, primeras aplicaciones, pues en ensamblador. ¿Okay? Después apareció C, y pues a todo dar, ¿no? Vino a facilitar mucho esto, pero antes en ensamblador. En este caso, en el ensamblador de la PC. O sea, es el procedimiento de escaneo del trabajo. Bueno, hay otra forma de trabajar el puerto. Si se dan cuenta, no hay retroalimentación. Manda o recibe los pulsos. En el motor a pasos manda o recibe los pulsos. Bueno, manda. En el display manda. Ajá. Y si no hay display, si el display está ocupado, si nosotros le decimos manda y el motor se patinó, nosotros le decimos da 10 vueltas y el motor se patinó y no dio 10 vueltas. Entonces necesitamos algo que retroalimente a nuestro dispositivo. Y entonces es un modo que también se maneja, lo vamos a tener presente, donde mandamos información al puerto A, pero las demás patitas que están disponibles nos permiten retroalimentar. Nos permiten mandar información extra. ¿Okay? Y es lo que habíamos visto con la impresora, ¿no? Que hay que hacer un programa que esté checando estas señales de control. Entonces, por ejemplo, queremos hacer entrada controlada por pulsos. Entonces mandamos la señal, viene la señal del periférico STB, le dice que hay datos. IBF se retroalimenta hacia el dispositivo. Esto se maneja mucho con interrupciones. Entonces la interrupción, el micro responde, se activa la interrupción, se activa la patita de lectura y se da la lectura, la entrada del dato. O sea, está sincronizada. O sea, nos permite sincronizar la información de acuerdo a estas señales para meter la información al micro. Entonces, el teclado manda los datos, pero también manda, en este caso sería la señal de que hay dato, que hay que leer el dato que tiene almacenado en el buffer y que corresponde al teclado. Ese sería un teclado. Aquí internamente hay otro micro. Otro micro que se encarga de hacer el escaneo. Entonces, cuando tiene el ASCII de la letra o el número que se oprimió, se lo manda al microprocesador. Pero también le manda una señal, le dice, oye, tengo un carácter listo. Y entonces, esta es la señal de retroalimentación, bueno, que utiliza el micro para ya
hace la lectura del dato. Bueno, este es el que anda checando. El que vimos del polling o el handshaking. Esta es la señal que está checando para poder tomar el número que proviene del teclado. Entonces, eso también se habilita. Bueno, el software. También está para la salida. Ese sería para la entrada, ese sería para la salida. Y en este caso sería una impresora, que es el caso que vimos. El micro manda los datos a la impresora y por medio de estas señales de ocupado o reconocimiento, se sincroniza. Se sincroniza la entrada y salida. Y aquí estarían también la subrutina que está checando estas señales. ¿Okay? Entonces, son señales de control. Señales de control que tiene el 8255 para asegurar que se está dando la lectura o la escritura por parte del micro. Había que ser el programa de control. Y por último tenemos la operación bidireccional que tiene el puerto A. Si se dan cuenta aquí trabajamos o el puerto está mandando información, salida, o el puerto está metiendo información. ¿Okay? Bueno, pues aquí lo que hace en el bidireccional es de que por el mismo puerto estamos mandando o sacando información. Entonces, como resumen, tenemos esto. Y vamos a ver que estos modos también los seguimos trabajando en los microcontroladores. O sea, podemos trabajar un modo de entrada, donde el puerto A es de entrada, o puede ser de salida, el puerto B de entrada o salida, puerto C de entrada o salida. O bien, el puerto B puede ser de control, en las señales de control que vimos, para manejar la entrada sincronizada de A, la entrada sincronizada o la salida sincronizada. O bien en el modo 2, solamente trabajamos con el puerto A y todas las demás señales son de control. Pero es bidireccional. ¿Qué es lo que pasaba? Pues antes, en la primera PC, el puerto paralelo estaba ahí atrás de la computadora y en lugar de decir puerto paralelo decía puerto de impresora. ¿Okay? Entonces, hasta tenía el dibujito de una impresora, ¿no? Entonces nosotros tomamos la impresora y ahí nos enchufamos. ¿Okay? Esto fue el principio. Hasta que se liberó el modo 2. O sea, era posible trabajar, pero IBM no lo habilitó. Entonces lo habilitó y ahora sí era posible que por el puerto de la impresora nosotros podíamos mandar y recibir información. ¿Okay? Y esto vino a darle otro impulso a todos los periféricos de la PC. Entonces, algo similar a lo que está pasando actualmente con el puerto USB. Entonces ustedes toman una camarita, lo enchufan al puerto USB y ya pueden meter video, ¿no? O meten bocinas USB y tienen audio. Bueno, pues anteriormente el puerto USB era algo parecido al puerto de impresora. Entonces aparecieron dispositivos que metían y sacaban información por el puerto paralelo. Entonces empezaron a aparecer los discos externos, ¿no? Entonces, vía puerto paralelo. Los discos duros externos vía paralelo, ¿no? El disco, el lector de discos externo. Los graficadores externos vía el puerto paralelo. Antes se compraba un graficador, compramos el graficador y en una bolsita venía la interfaz. Entonces había que llegar con la computadora, abrir la computadora, buscar el conector, meter la interfaz, meter la tarjeta, y la tarjeta ya tenía un conector especial, y ahí se conectaba, digamos, el graficador, o el disco duro, o el periférico que le queríamos conectar, ¿no? Entonces, cuando se liberó esto del puerto paralelo, pues ya no era necesario abrir la computadora. Por el mismo puerto paralelo, metíamos y sacamos. Obviamente, con todas las limitantes en velocidad, ¿no?, que tiene el puerto paralelo. Pero era posible. Entonces fue posible ya de una forma rápida tener puertos de entrada y salida, ponerle puertos de entrada y salida a nuestro micro. Entonces ya vimos la memoria, le podemos meter memoria RAM, memoria ROM. De esta manera nosotros le podemos meter un puerto de entrada y salida,
de manera general. O sea, el 8255 ya vimos estos ejemplos que se pueden utilizar para conectar dispositivos. Bueno, pues apareció otro dispositivo, bueno, pero uno también muy utilizado, como todo sistema basado en micro va a necesitar dispositivos de entrada y salida. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues desarrollaron un chip, que es el 8279, y se conoce como la interfaz programable de teclado y pantalla. ¿Y qué es eso? Pues es un chip ya especializado, es de 40 patitas, que nos va a permitir, aquí dice, explora y codifica un teclado de 64 teclas. Es decir, si nosotros le queremos poner un teclado a nuestro micro, simplemente hacemos una matriz de 64, de 8x8, lo enchufamos a este integradito y ya él se encarga de hacer el escaneo y hacer la comunicación con el micro. Posee una memoria buffer, permite almacenar hasta 8 teclazos, digamos. Y además dice despliegue numérico de 16 dígitos. Es decir, nos permite controlar 16 displays de 7 segmentos. Y entonces, pues aquí lo tenemos, es el 8279, debe tener asociado una dirección. Por aquí le vamos a enviar o recibir los datos y estas serían las líneas de control. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues tomaban este chip, hacían el arreglo matricial de 64 teclas y ya. Bueno, había algo de programación de configuración y con eso ya teníamos automáticamente un teclado. Bueno, pues vamos a ver que esto básicamente, bueno, algo parecido, es lo que tenían los primeros teclados de la PC. O sea, tenían un microcontrolador destinado exclusivamente a estar escaneando y decodificando el teclado de la PC. Tomaba la información, bueno, aquí lo envía en paralelo, pero los teclados de la PC lo envían en serie, en el puerto serial. Bueno, un puerto serial especial para el teclado. Pero era posible conectar un teclado de 64 teclas a nuestro micro utilizando el 8279. Bueno, pues también, bueno, ahí había como configurarlo. También estaba la opción que le podemos conectar 8 o 16 display de 7 segmentos. Entonces igual nos manejaban. Aquí ya nos mandamos el número, lo interpretaba y aquí aparecía el número que queríamos visualizar. Entonces, ¿qué pasó? Pues se puede combinar los dos. Se toma el 8279 y hay forma de poderle conectar un teclado de 8x8 matricial o bien 8 displays. Conclusión, con este integradito ya teníamos la interfaz de entrada y salida. Teníamos un manejador de teclado y un manejador de display. Por el otro ya vimos que tenemos memoria RAM, memoria ROM, y entonces pues ya es posible crear computadoras mínimas, ¿no? Sistemas mínimos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario hasta acá? Bueno, después vamos a seguir viendo dispositivos que se le pueden ir agregando o se le fueron agregando a la PC para irla haciendo más, bueno, la fueron completando, ¿no? Entonces, pues esos serían los. Aquí le paramos. O sea, tenemos ya la interfaz para meter datos, un teclado, y para sacarlo, un display. Y vamos a ver después que muchas de estas ideas se conservaron en los microcontroladores. O sea, hay muchas cosas de estos que siguen presentes en los microcontroladores. Bien, entonces, pues, por aquí, por mi parte, ahora déjenme ver nomás cómo está lo. Bueno,
Nomás para recordarles, si ya vieron, voy a cambiar de pantalla. Ya aquí le paramos con la clase teórica. Vamos a ver vamos a compartir pantalla acá. Esto es micros, ¿no? Son archivos. Creo que estoy en general. Nos vamos. Bueno, lo que quiero mostrar es. Aquí está. Pues que ya hay chamba, ¿no? Ya está la tarea 1 para el 4 de septiembre. Aquí estamos. Pues ya para el viernes. Pero está tranquila. Bueno, espero que esté tranquila. Y hay una tarea 2, ¿no? Es la historia de la computadora. Y la otra es la tabla de las diferentes computadoras para que veamos a qué nivel estamos hablando, ¿no? A ver si lo vemos. Entonces, pues desde la supercomputadora hasta un sistema empotrado, un sistema mínimo, que es más o menos lo que estamos ahorita viendo, ¿no? Con un micro le ponemos un teclado, un display y ya lo podemos dedicar o programar para hacer una aplicación específica. Para esto sirven los sistemas empotrados, ¿no? Para aplicaciones específicas. Ok, bueno, pues ya están esas tareas. Y pues bueno, aquí vamos a ver la tarea. Bueno, esto me interesa, dice. Ver en Moodle instrucciones para el envío de trabajos. Los trabajos enviados deben tener este formato. Entonces, básicamente, chéquenlo, va el nombre del equipo y va la tarea. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque después yo los vacío a mi computadora y ahí se pierde la relación. Ahorita es fácil ubicarlos, a qué equipo pertenecen y todo lo demás. Pero ya cuando los vacío, ya nomás me llegan ahí todos los archivos y después no sé de quién son, ¿no? Entonces pero ya con el nombre del equipo yo ya los ubico, ya no tengo necesidad de estar abriendo el archivo para ver la primera hoja donde vienen todos sus datos, ¿no? Aunque me pongan ahí equipo 1 y ya si quieren pues pongan el nombre de alguien, ¿no? Pero ya con el nombre del equipo yo ya los relaciono. Bueno, eso es con respecto a las tareas. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí le paramos, bueno, cerramos la reunión. Continúa todavía un rato ahí en el chat.